Hola, buenos días. Buenos días, Doc. Ya están colocando sus nombres, ¿no? Sí, Ya, chicos. Entonces, esta semana ya nos toca ver más temario de psicología médica y, bueno, lo que corresponde eh, es en relación a etapas del desarrollo psicosexual de Freud, de Sigmund Freud. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hablar de que esta teoría psicosexual se comprende de 4 etapas, ¿sí? Que tratan del desarrollo de la personalidad y de las áreas específicas del cuerpo desde el nacimiento hasta la pubertad y que atraviesan por un periodo de susceptibilidad, sensibilidad fisiológica en relación a las zonas erógenas del niño. Estas 4 etapas son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica. Posterior a esto hay un periodo de latencia y después viene el periodo genital. Vamos a admitir a sus compañeros que están entrando tarde. Ya. Entonces, vamos a tratar de describir todo lo que se puede en esta clase, si no continuamos mañana. Entonces, ¿qué pasa con estas etapas, con esos estadios? En la etapa oral, todos estos están articulados, como se decía antes, con la zona erógena. ¿Cuáles son estas zonas erógenas? Boca, ano, genitales, ¿sí? Y esta actividad erótica del sujeto infantil se centra en estas zonas. En la teoría psicosexual de Freud existe un estudio que hizo llamado Los 3 ensayos en su primera edición y describe la sexualidad oral, que es observable también en el sujeto adulto a veces, ¿sí? Bajo la forma de actos perversos o preliminares a la unión genital. ¿Qué es lo que pasa si estas etapas no se desarrollan adecuadamente? O sea, no se logra pasar de una etapa oral a una etapa anal, a una etapa fálica, a una etapa genital. ¿Alguien tiene alguna idea? Doctora, apagó su micrófono. Sí, les hacía la pregunta, ¿qué es lo que pasa si es que estas etapas no se llegan a desarrollar o a pasar de una etapa a otra? ¿Qué es lo que ustedes creen? Es una pregunta. Debe ser la etapa donde el niño empieza a comer, después empieza a controlarle el esfínter, ¿o no? Ya, a ver, los que son mamás me están respondiendo, ¿no? Existen algunos problemas si es que estas etapas no se desarrollan con normalidad, o sea, si no se pasa de una etapa a otra. Existe lo que se llama fijaciones, ¿sí? O regresiones. Fijación quiere decir que se queda en esa etapa esa persona, que no ha podido salir de esa etapa, que no ha podido pasar, que no ha podido desarrollar. Regresión es que regresa a esa etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la etapa oral o anal están preocupados por los placeres de esa etapa, ¿sí? No ha podido desarrollar, porque para que el niño vaya creciendo y desarrollando necesita apoyo, obviamente, pues de los que lo crían, de los padres, ¿no? Entonces vamos a ir analizando la etapa oral. Etapa oral. En la etapa oral está presente desde el nacimiento hasta los 18 meses. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? El niño nace y siente placer al ser amamantado.
En realidad la boca es su centro de placer, por eso es oral. ¿Cómo son los niños a esta etapa? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo son los niños en esta etapa? Dependiente. Doctora, ¿nos escucha? Doctora, Doctora, ¿Sí? ¿nos ¿Cómo? escuchas? Sí, les escucho. los niños son dependientes. Son como unos pequeños monstruos, ¿no? Que ¿Qué? lloran, como unos pequeños monstruos. A ver, No. los que son papás me van a Eu ia entender. falar fofo. Sí, yo soy papá de dos, pero mis hijos no somos. Ah, pero tú no has estado amamantando, pues, doctor. Ay, ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un acercamiento con la madre, pero el bebé llora porque quiere cambiarse, llora porque, o sea, él quiere salir sí o sí con su gusto. Por la ¿Y qué troca de hacen los papás? pañales. ¿Qué hacen los papás? Ayuda a ¿Qué las hacen las mamás. mamás? No, no. El padre en general, padre o madre, ¿qué es lo que hace con el niño? Tratan de cuidar, de descubrir lo que necesitan, ¿no? Satisfacen las Claro. necesidades. Claro. En esta etapa es demandante el niño, ¿sí? Sí o sí tiene que salir con su gusto. Sí o sí tienen que amamantarlo porque él no se puede valer de otra cosa. ¿O no? No puede hablar. Entonces, sumamente demandante. Sí. Y en esta etapa todos dicen que, bueno, incluso hacen chistes, ¿no? De que el padre y la madre se desvelan, no duermen, no comen. Es complicado, al menos el primer año de vida, ¿o no? Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Dice, durante el primer año de vida, la fuente erógena es la zona oral junto con la cavidad bucal, los labios. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Porque el niño tiene que sobrevivir, tiene que exigir para poder comer. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? El objeto va a ser el pecho materno y la leche. Y prácticamente se tiene que chupar y tiene que alimentarse. Cuando no hay leche, ¿qué es lo que pasa con el bebé? Llora, llora, llora. Y hay mamás que algunas dan lactancia materna, otras no, directamente le dan la mamadera y bueno, la idea es que el amamante chupe, ¿no? En esta etapa también algunos pediatras recomiendan también por esta situación los chupones, los chupetes, no sé cómo llaman en Brasil. Lo mismo, chupeta. Chupete, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque está o sea, es su placer, tiene que hallar su placer, para que no llore, tiene que estar con eso. Hay otros que dicen sí, pero hasta cierta edad, porque después puede causar problemas en la parte de la dentición. Entonces, ¿qué? El objeto es el pecho materno, ¿sí? Y el fin es la incorporación del objeto al objeto pecho y, bueno, llega a esta relación, a este paradigma, ¿sí? Sí o sí se describe este paradigma que tiene que pasar el bebé. Entonces, ¿qué hay? Hay una relación de la madre con el bebé y va a estar bajo la significación de dicha experiencia, dice, o sea, bajo estar pendiente del niño, ¿sí? Es la de comer y de ser comido. Hay esta relación. La mamá también tiene esa sensación, sus hormonas y todo, de estar pendiente del bebé. Sí, ¿no? Han debido ver de cerca, los que no son papás han debido ver de cerca en algún hermano, algún sobrino, algún familiar esta situación. ¿Qué es lo que pasa si es que se queda una persona en esta situación, en esta etapa? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué les dicen esas imágenes? Tendrían ansiedades de comer o beber. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, se Pero convierten en depende personas de algo. dependientes. No son independientes estas personas. Ustedes han visto personas que a la primera ya se mudan, no pueden vivir sin esa persona y todo, ¿no? En sus relaciones se vuelven dependientes, como esta mujer que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bebé es dependiente y hace sus caprichos y sus berrinches y todo porque quiere atención, necesita atención.
se comportan como un bebé en relación a lo que a él que le importa es satisfacerse, ¿sí? Y en esta fijación están los alcohólicos, ¿sí? Un exceso de beber, porque necesita satisfacerse, necesita llegar, él no le importa nada más. Porque así es el bebé, o le importa al bebé la mamá. ¿Le importa? No le importa si su mamá come, duerme, no le importa nada, él solo quiere llorar y quiere lactar y quiere crecer y listo, o sea, son bien egocéntricos, ¿no? Y en la comida... La verdad es que ellos no tienen, ¿cómo puedo decir? Ellos no tienen noción de espacio, ¿no? No saben lo que está pasando, creo. Ellos solo lloran por la comida y ni siquiera tal vez así, por ejemplo, si su mamá duerme, se come todo, ellos no tienen esta comprensión, entonces solo lloran. Claro, porque está en esta etapa. Llora de hambre, llora de dolor, puede ser, pero él quiere atención. O sea, se entiende que esta personista en esta etapa, y es lo normal, necesita atención, ¿sí? Es dependiente de algo. Y el placer que tiene es por la boca. Entonces, dentro de esto podemos clasificar si es que hay un tipo de fijación a los pacientes que fuman. No pueden dejar el cigarro. Hay gente que no puede dejar de comer y come y come y come y come y siente placer. Hay gente que bebe y siente placer, ¿no? Entonces, nos habla que ha tenido alguna fijación en esta etapa. Algo ha pasado en esta etapa. ¿Qué les sugiere esto? Puede ser que hayan sido niños que nunca han lactado, que han sido abandonados. No, algo ha pasado Y hay asuntos que no han sido resueltos en esta etapa. ¿Sí? O sea, ya nos da una pauta de que algo ha pasado. Porque normalmente, o sea, la gente común o una persona que está sana no va a tener estos trastornos, ¿no? Come hasta cuando está satisfecho y punto. No está pensando en llevarse algo a la boca. ¿Sí? En esta misma etapa oral, aquí también hay un ejemplo. ¿Por qué se chupa el dedo el niño? Se chupan el dedo, se chupa el chupete. Entonces, ¿a qué va a dar resultado esta fijación? ¿Qué tipo de personas hay? Hay personas que son exigentes, que no entienden el por qué. Por ejemplo, aquí que dicen, no tenemos en el momento el producto que usted necesita, señor. O sea, ahorita por la pandemia yo le digo, no ha llegado el pan bimín mineralizado. Sí, yo necesito el pan bimín mineralizado para mis hijos, pero no ha llegado, no hay en el mercado. Y si yo estuviera fijada en esta etapa oral, ya le hubiera gritado, le hubiera dicho de todo al que vende en la farmacia y no entendería. ¿Sí? Esa persona es demandante. ¿Por qué? Porque no entiende, no se pone en la situación del otro. No entiende la situación. Como les digo, el bebé, por su característica, no entiende la situación. Él llora y llora porque tiene hambre y él quiere mamar. Llora y mama. Pero ya cuando vamos creciendo tenemos que ser capaces de poder entender cuál es la situación. No salgo a la calle porque hay COVID. Y los niños de 6, 7 años entienden y no salen a la calle. Mejor que los adultos, les digo, ¿no? Y cuando ya ya son adultos, hay gente que no entiende, ¿sí? Y quiere salir con su capricho, con su gusto, son demandantes, son dependientes, tienen este tipo, son personas, por ejemplo, que sí o sí quieren salir con su capricho, se endeudan para conseguir que sea un play, que se endeudan para conseguir otra cosa, tienen un montón de deudas, o sea, no avanzan en la vida, ¿me entienden? No tienen claro cómo avanzar, cómo salir de esto. ¿Conocen a gente así o no? Sí. Sí, ¿no? Uno después se va dando cuenta y dice, ah, debe ser porque algo le ha pasado en esa etapa. Posterior a esto, ¿qué viene? Viene la etapa anal. ¿Qué es lo que pasa? En esta etapa el niño adquiere mayor control de su cuerpo. Aquí inicia el control del esfínter, ¿sí? El músculo que le permite retener y expulsar las heces fecales. Entonces, el bebé ya creció, de 1 a 3 años, desde los 18 meses hasta los 3 años está, que ya lo sientan al vacío, y tiene que ser en esa etapa, cuando él está listo para esa etapa.
que se sienta en el vacín y que siente felicidad o que siente felicidad mancharse el pañal. ¿Les ha pasado eso? ¿Han visto esa etapa? ¿Han podido cambiar pañales? Sí, ¿Y cómo es el niño en esa etapa? ¿Se siente feliz eh, o no? A ver, ¿qué recomendarían ustedes a una mamá que vaya a su centro de salud y les diga, ¿qué hago con no está viendo al pediatra, ustedes son el único médico en la posta, y les dice, ¿qué hago con mi bebé? No puedo sentarlo en el vacín, tiene 3 años o 2 años y medio y no puede sentarse al vacín. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque nos preguntan y porque son unos médicos, nos creen que sabemos todo. ¿Qué responderían ustedes? Creo que hay que inculcarle hábitos, por ejemplo, con un niño, primero, no directamente al baño, ¿no? Sino podemos comprar esas tazas, ¿no? Que hay, que son para niños especialmente, y primero en eso y luego decían una taza común y corriente. Y hay que trabajar en eso, ¿no? Podría ¿Qué le ser una- dirían a la mamá? Tiene 3 años el niño, pero mi sobrinito al año y medio ya ha ido al baño. es que son etapas, tengo entendido, ¿no, profesora? Que primero, lo que yo por mi sobrino es que primero le van sacando el pañal y van pasando más tiempo libre y de a poco le van enseñando. Pero a inicio siempre es como que no les gusta, como que le da miedo. Veo que ven la casa y como que salen corriendo y como que no quieren, porque si no sé, creo que sienten miedo al ver un inodoro. Ya. Ya a esta edad los niños ya toman en tacita, ¿no? La leche, o siguen en la mamadera. Toman en taza, de hecho dejaron la lactancia al año cumplido y toman en taza, ¿no? A lo más de repente cuando es muy de noche le dan la leche, madre la leche, pero es cuando se queda dormido. Sí, No por tienden eso a también es despertar que para eso. entonces tenemos la etapa oral, que es la amamantación, básicamente. Pasamos a la etapa anal y lo que les produce placer es porque ya puede controlar o no puede controlar o no quiere controlar, pero le produce placer hacerse popó, ya sea en su pañal, ya sea en la vacinita, le produce placer, se da cuenta de lo que hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante el segundo y tercer año está atravesando el control de esfínteres, ¿sí? Entonces, acá se encuentra donde va a estar más la zona erógena, en la parte del ano. Entonces, hay una observación de rasgos de erotismo anal y del placer en los niños que deriva del acto de la defecación o de la retención de la materia fecal. Si quieren, lo retienen, si no quieren, no. O sea, de eso va a depender el placer que ellos vayan a sentir. ¿Y su carita han visto después de que hacen popó a esta edad? A veces van a fijar a un bebé, a un niño. Entonces dicen, ¿sí? Que hay una fase que se llama pulsión de dominio. ¿Qué consiste? Despliegue de deseo con fuerza teniendo la dirección de apoderarse del objeto. O sea, de poder retener o de no retener. Eso es lo que les produce esa contracción de la musculatura del ano. Es lo que les va a producir este placer, ¿sí? ¿Y cuál es la parte más pasiva? Es la mucosa anal. En relación al objeto se relaciona con la retención y expulsión de las heces. ¿Se acuerdan que el objeto en la parte oral era el poder succionar, ¿sí? Era el pecho de la mamá o la mamadera o el chupón, el chupete, ese es el objeto, ¿sí? Y acá el objeto es eso, el retener, el sacar, el que si va a poder retener o no va a poder retener o lo va a expulsar. Y es normalmente normal, eso tienen que decir a la mamá, es normal que el niño hasta los 3 años, sí, hay que darle su espacio. ¿Por qué? Porque un niño no va a ser lo mismo que otro. Un niño puede desarrollar más rápido, dependiendo cómo ha nacido el niño. Puede que haya sido de 7 meses, hay otros que nacen de 40 semanas.
Entonces, dependiendo de la maduración del niño, no todos son iguales, ni todos van a desarrollar de la misma manera. Peor, también hay diferencia entre varón y mujer. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, acá Freud hace una ecuación de las S regalo dinero. ¿Sí? Posteriormente, la simbolización de ello tendrá como producción del adulto rasgos de carácter. Entonces, ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que es las S para un bebé? ¿Qué creen que es a esta edad? Hola, chicos. Oh, profe Isela. Es como un regalo que ellos nos pueden dar. ¿Me entienden? Es que es lo único que pueden producir. ¿Qué más pueden hacer los niños a esa edad? ¿Es en Comen, serio? comen, hacen y hacen caca. Comen y hacen caca. Y para ellos, esa caca que hacen puede ser un regalo para nosotros. Es un regalo para los papás. Entonces, por eso, yo me acuerdo le decía a mi hijita, ¿y qué me lo vas a hacer? ¿Qué regalo es para mí o es para tu papá? Para vos, mami. No, para mi papá esta vez, para estimularla a que vaya al vacín. Y ahí Freud lo dice, ¿no? Una ecuación de ese regalo dinero. Ya que no me puede regalar nada más porque no trabaja, porque no sabe escribir, porque no sabe leer, porque no sabe hacer nada más el niño, que controlar sus esfínteres, para ella es un regalo ir y hacer. Para vos te lo hice mamá, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las mamás cuando no saben? Ay, cochinito, ¿qué te has hecho? Hasta ahora sigues haciendo, no te sabes limpiar, ¿o no? Sí. Les riñen, les pegan, que eres un cochino, que hasta ahora no puedes, ¿o no? Cuando está en es lo más normal del mundo que ese niño crea que esas heces es para su mamá. Y él se siente feliz que su mamá lo acepte de esa manera o que la persona que lo cuide lo acepte de esa manera y no siente el rechazo. Entonces ahí va a haber una vinculación también con la persona que le cuida, con la persona que le limpia. Hay algunos niños que aprenden en la guardería y obviamente las cuidadoras tienen más paciencia, tienen más experiencia, pasan psicología, saben cómo tienen que tratar. Y hay mamás primerizas o mamás aburridas, no sé, que no tienen esa paciencia y aprenden más en la guardería que en la casa. Y pasa lo contrario, ¿no? En la guardería va al baño, avisa todo y en la casa no. Y todo eso tenemos que ir viendo, ¿no? Y explicar a la mamá por qué, porque es una etapa normal. El niño siente placer al hacer popó, al hacer pipí. Entonces, y eso es algo que le puede dar a la mamá y la mamá tiene que saber entender, el papá o la persona que lo cuida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos esa parte, vamos a producir fijaciones de igual manera. ¿Sí? Cuando hay rigidez en los padres, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, que sí o sí tienes que ir al baño, que te tienes que limpiar y lo ve como una molestia, como un estorbo. A lo único que a él le produce placer es edad. ¿Qué creamos? Personas con trastornos obsesivos compulsivos, con manías. Desde aquí ya pueden salir y desde la fase oral también problemas, fijaciones. Y hay que tener mucho cuidado. Y es más, algunos psicólogos dicen, yo tengo trabajo gracias a los padres, porque ahora trabajan, se van, no les importa, no los cuidan, y van creando más fijaciones en sus hijos, ¿no? Y eso se va notando después. Tenemos este tipo de problemas, fijación en la etapa no. Entonces, tendrían con la mamá, tendrían que darle hacerle entender que es normal, ¿sí? Que si no obramos bien en esta etapa se puede prolongar. Hay niños de Vamos a años voy a silenciar algunos.
Ya, ahora sí. Ya no hay bullying. Entonces, luego de esto, ¿qué etapa seguía? ¿Se acuerdan? La etapa fálica. ¿Qué es lo que pasa en la etapa fálica? ¿Alguien se acuerda? Porque algunos ya tenemos conciencia a esa edad. Aquí es donde descubren sus órganos sexuales, cuando ya van al kinder, ¿no? Desde los 3 hasta los 5 o 6 años. Y los tocan, les interesa imitar a la madre, a las niñas, bañarse, pintarse, ¿sí? Tienen juegos más agresivos, juegan, golpean. Además que ven lo que es el pene, lo que es la vagina, y se les enseña ya en el kinder a decir con esas palabras, a llamar correctamente a sus órganos sexuales. Y les produce curiosidad a esta edad poder hacerlo. Y es absolutamente normal. ¿Sí? Ya pasan a otra etapa. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Freud, ¿qué dice? Tarda unos años después, dice que hay esta etapa fálica. ¿Sí? En la experiencia de su descubrimiento hay una diferencia sexual en la sexualidad infantil, lo que le permite articular la culminación de la sexualidad pregenital alrededor de los 3 a los 5 años. ¿Qué pasa con esta culminación? Que ya hemos indicado que después de esto viene la adolescencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí con el falo? ¿Qué creen que es lo que pasa? Es donde empieza a desarrollarse lo que es su sexualidad. Sí, ellos se dan cuenta de que es varoncito, de que es mujercita, de que tiene pene, de que tiene vagina. Pero esto tiene otro trasfondo más complicado. Y es donde los papás también jugamos un factor importante, ¿no? Un papel muy importante. ¿Qué es lo que pasa en esta edad con las niñas o con los niños? Los niños están vulnerables a que otras personas puedan abusar sexualmente de ellos. Sí, sí, puede ser. Pero, o sea, dentro del desarrollo normal estamos hablando. Dentro del desarrollo normal, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué es lo normal que pasa? Sea varón, sea mujer, ¿qué es lo que etapa? Donde lo que predomina aquí es el falo. Ya no es que hace popó, que hace pis. En la otra era independientemente de lo que tenga, hacía popó y hacía pis, porque todos tienen ano, por eso es facianal. En la etapa fálica ya se dan cuenta que hay alguien que tiene falo y hay alguien que no tiene un grande falo. Y ellos se dan cuenta. Entonces dice que Freud ahí articula dos tesis. La primera es acerca de la libido, ¿sí? Que hay una que es de naturaleza masculina. O sea, en el hombre y en la mujer hay esta libido de naturaleza masculina. Sí, la segunda postula de la primacía erógena en la niña, que es el clítoris, equivalente a la zona genital en el hombre. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Ya hemos dicho que son más torpes, que hacen juegos más bruscos. ¿No han escuchado hablar? ¿No han escuchado nada? ¿Son más curiosos? A ver, ¿de qué edad son sus hijitos? Los que son papás. 6 y 9 los míos. Ya, ¿y qué ha pasado cuando tu niña tenía 4 o 5 años? Ya ha pasado por esta etapa. Sí, ¿No se son han dos enamorado niños. de ti? No, de su mamá. ¿No han estado detrás tuyo? Porque lo normal es que estén detrás del papá. Mis hijos hablaban que estaban enamorados de mi esposa. ¿Varones son o mujeres? Varones. Ah, ya. Varones estaban detrás de la mamá entonces. Sí o sí. ¿Y contigo cómo era la relación? De amigo.
de amigo, así como que mejor andate al otro sillón, ¿no veo? Mejor andate a tu cama. ¿O no? Sí, todo el tiempo quería estar ahí. Todo el tiempo querían estar con la mamá. ¿Y por qué crees que es eso? Sí. ¿Qué sentías como? No sé. No sé. Trataba de entender porque ellos querían que yo dejase, que ellos estuviesen ahí durmiendo y yo no. Solo ellos con mi esposa, por ejemplo. Ujú. Y es lo más normal del mundo, que quieran eso. ¿Sí? Justamente en esta época buscamos ayuda de psicólogos para tratar de ayudar a mi hijo a se quedar en su dormitorio solito. Y nos han enseñado técnicas para jugar con él y todo, y él ha comprendido, mi hijito mayor, ¿no? Y después logramos, él se quedó en su dormitorio hasta que su hermano ha llegado y se quedaron los dos y nosotros en nuestro dormitorio. Ah, ya. Y ahora se quedan los dos en su cuarto y ustedes dos en su cuarto. Sí, Eso es bueno. Entonces acá, o sea, fuera de esto, también existe una ley paterna. ¿Qué hace la ley paterna? Eh, Justamente tiene que actuar en esta etapa. Si tú eres el que tienes que ayudarles bastante, porque en esta etapa fálica, tanto el hombre como la mujer lo que desean es tener pene. Y el niño ve que tiene pene y él quiere ser como el rey de la manada, ¿me entiendes? El que tiene el falo. Pero al ver que el papá tiene el falo, tiene como esa rivalidad. Y dice, ¿de quién se enamoran? Obviamente es de la mamá. Y no quieren que nadie se acerque a su mamá. Te ven como rival. Y por eso ellos marcan su territorio, mi mamá, mi mamá. Y la mamá es todo al hijo varón, ¿o no? Se vuelca al hijo varón, es todo al hijo varón, porque la mamá también ha pasado por esta etapa fálica, ¿sí? La mamá, así como cuando tenía 5 o 6 años, también se dio cuenta de que no tenía pene, de que tenía un clítoris que no iba a crecer. Y esa mamá, esa mujer, como todas las mujeres, se quedaron con esa frustración. ¿Por qué se apega la mujercita al papá? Porque cree que el papá le va a regalar su pene. Y porque sabe que él manda. Ella quiere el pene del papá. Quiere que se lo regale para que sea de ella. Por eso es que se acerca al papá. Y después, como sabe que eso no va a pasar, vuelve a la mamá. ¿Sí? Entonces las niñas están detrás del papá y para que le dé su pene, para que se lo regale. Y los niños están detrás de la mamá para marcar territorio y que sean ellos los predominantes. Y eso es lo que suele pasar, ¿o no? Porque eso es lo normal. Entonces, ¿cuándo hay problemas? Cuando la mamá agarra y al niño le da toda la importancia y deja al marido a un lado, ¿sí? ¿Y qué tendría que hacer la pareja? Como tú lo has dicho, toda la familia, la pareja tiene que ir al psicólogo y ahí nos enseñan, ¿no? A que el niño tiene que haber una ley paterna que rompa eso, para que sepa el niño a quién manda. Aquí el que mando soy yo, acá el del falo soy yo, y tú eres solo hijo, ¿sí? Hay que romper eso, porque si no, la mamá se lo quiere comer al niño, la mamá quiere y siente, porque hay una mujer que tiene el embarazo, es un niño varón, ¿qué siente? Que el pene que no pudo tener es ese pene. ¿Me entienden? O sea, todo se centra en el pene. Es ese pene y ese es su hijo y ese es su pene y por eso su hijo es toda su adoración. ¿Me dejo entender? Hola, chicos. sí, doctora. Sí. Entonces, está Sí, centrada sí, en doctora. Doctor, en ¿podría eso. volver a explicar? Por favor, no le pude entender. No, es muy perturbador dejarlo ahí nomás. No explica más. No, que no quieren que les explique más. No. No, tienen que entender esta parte porque van a Yo no le entendí. pasar por esa etapa. Como papás van a pasar y como médicos, papás. Ahí es donde radica problemas entre las parejas. La mujer agarra y
Se dedica a su hijo, deja a un lado al varón, a su esposo y hay problemas. Y muy bien lo ha dicho su compañero, tiene que dormir aparte. Tiene que dormir aparte para que ese matrimonio arranque, funcione. El niño tiene que entender. Y hay métodos para hacerlo entender de qué es querido, de qué es... Pero es todo en relación al falo. Entonces la mamá está... Doutora, Dígame. e se deixar não impor limites, o que acontece? Realmente vai ficando uma situação muito complicada, porque eles vão querendo dormir sempre juntos e vão dominando. Então tem que impor limites, né? Sim. Sí, entonces a veces dicen, no es normal que quieran, bueno, una noche de a poco o hasta que se quede dormido, pero él tiene que saber que tiene que estar aparte. Aparte, en esta edad ellos se dan cuenta, ellos sienten, ellos son personitas, ya no tienen que bañarse con el papá, ya no tienen que bañarse con la mamá. Ellos ya se dan cuenta, ya ven. Y también se habla de una racionalidad de los padres, por ejemplo, no andar en ropa interior delante de las niñas, los niños o de la mamá. Te fijan, ese rato vienen y te quieren besar o te quieren tocar o te dan... No, no, visto hay niños de 5 años que van y a señoras con calzas apretas en la calle y les dan manotazos. ¿No les ha pasado? Sí, la verdad. Son tremendos. O a las señoritas. No. Niños de 4 o 5 años se están fijando todo. ¿Por qué? Porque ya hay una etapa fálica, hay una etapa sexual. ¿Sí? Pero esto es normal. Esto es lo más normal del mundo. O sea, yo sé que les está chocando un poco. Yo he tenido que ser madre, ir al psicólogo, aparte de solo leer, para poder entender esto. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Doctora, consulta a la guía. No puedo, he tratado de pensar y de buscar una respuesta a los niños que tienen 5 años y que todavía chupan teta. Claro, sí, pero chupan teta porque les da la mamá. Ahí el problema ya lo tiene la mamá. Y porque ya no necesita, Ya ¿no? no necesita, Ya tiene no que es necesario. cortarle. No es necesario. ¿Qué va a pasar con estos niños? Calma. Se van a quedar en la etapa oral y después como no va a haber teta van a agarrar otro tipo de cosas. El chicle, después el cigarro, después la bebida. Y los padres tienen que ayudar a crecer a este niño, a pasar de una etapa a otra etapa. En algunas escuelas de padres también enseñan todo esto, ¿sí? Porque tiene que crecer el niño, o sea, no está bien, tiene que crecer ya, dejar el chupete, tiene que pasar a la taza, tiene que aprender a controlar esfínteres, pero no con agresividad. Hay juegos, como les digo, el niño es un regalo, ese es para la mamá, para el papá. Entonces, tiene que entender eso el padre. Y a veces el padre es el que no entiende. Igual después, a los 5 o 6 años, les dicen pervertidos, te estás mirando, no te estás mirando, que por qué estás jugando, que por qué eso no se toca, eso no se abre, y los inhiben. Y eso ya marcó a ese niño. O sea, algo así fuerte ya los marca, ¿sí? Entonces, estábamos aquí en la etapa fálica. Chicos, se va a cortar, vamos a volver a entrar, ¿sí? Voy a volver a programar otra reunión. Volvemos a entrar.